Ahora sí. Amén. El Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga mucho más. Hoy, estamos despiertos. Tomaron café, desayunaron. Si están en ayuno, pues declaro fuerza sobre ustedes en el nombre de Jesús. También le declaro la paz del Señor sobre ustedes. Como la palabra que leyó la pastora, ¿verdad? Que habrán guerra y rumores de guerra. No es para que entremos en pánico, no es para que usted pierda la cabeza, pero es para que usted despierte, para que vele y ore, y para que estemos sobrios, con la mente clara y entendida de los tiempos. Amén. Pues, vamos a la palabra del Señor. Pueden abrir sus Biblias, si la tienen en la mano, en la carta a Filemón. La carta a Filemón. La carta a Filemón se encuentra entre la carta a Tito y la carta a los Hebreos. La carta a Filemón, y también está en pantalla. Y les voy a leer del verso 8 al verso 12. Vamos a estar predicando bajo el tema fugitivo. Ese es el tema que el Señor les tiene esta noche. Fugitivo. Dice la palabra: por eso, aunque en Cristo, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano ahora y además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Voy a volver a leer esa oración. En otro tiempo, este individuo Onésimo, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Damos gracias al Señor por su palabra, que nos edifica, nos despierta, nos hace entender nuestra condición, nos guía, nos encamina. Señor, abre los oídos, abre los corazones, para que puedan recibir lo que tú nos tienes para nosotros en esta mañana, para que entremos en tu bendición, para que estemos encaminados todos y cada uno en el llamado a servir, en el llamado a seguirte. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esa pequeña carta es la carta que Pablo escribió a Filemón. ¿Se fija? En muchas de sus Biblias es solamente una página. Bueno, esta tiene dos, pero la mayoría de sus Biblias es una sola página. Se la recomiendo. Recomiendo que la lean en sus casas. De verdad, eso contiene una historia. Es cortita, pero tiene una historia hermosa, que se lo voy a estar enseñando en esta mañana. Esta es la carta, o una de las cartas más breves de Pablo. A diferencia de sus otras cartas, Pablo escribió muchas cartas, pero la mayoría de las cartas de Pablo tenía que ver con temas de iglesia. Y también las cartas que escribe a Timoteo, a Tito, el tema es acerca de gobernar la iglesia, de resolver asuntos, etc. Pero esta carta es muy especial porque esta carta es
está tratando un asunto personal. No está tratando un asunto de iglesia, está tratando un asunto que es muy personal. Entonces, ¿cómo es que esta carta que es tan personal está ahí? Para que nosotros la leamos y la estudiemos. Le voy a dar un poco, ¿verdad? Un poquito de contexto acerca de quién es Pablo, que ya muchos lo conocen, quién fue Filemón y de Onésimo, que es de quien vamos a estar hablando en esta mañana. Amén. Pues Pablo, ya la mayoría de ustedes lo conoce, que es el apóstol de Cristo a los gentiles. Para el tiempo que se escribió esta carta, Pablo estaba preso, pero era un arresto más bien domiciliario. Ya Pablo estaba en Roma. Puedes leer esa historia en la carta de los Hechos, que Pablo pasó muchos revoluces. Lo arrestaron, los judíos estaban diciendo no, que está levantando una insurrección contra nuestra ley, bla bla bla, y eran acusaciones falsas. Pues al fin y al cabo Pablo apela al César, y entonces ahí fue llevado hacia Roma. Fue llevado hacia Roma, y al final de los libros de los Hechos podemos ver que Pablo se le permitió vivir aparte, en una casa alquilada, con un soldado que lo custodiase. O sea, él estaba amajadito con una cadena a ese soldado. 24/7 de vigilancia. Pero Pablo tenía la paz del Señor, sabiendo que esa era su voluntad y su llamado. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 28, del 30 al 31, o sea, el último verso. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Okay, imagínense que Pablo tenía un grillete, pero el grillete era el soldado. Arresto domiciliario. Pues esa era la situación de Pablo en ese momento, al escribir esa carta. Pero se le dio la libertad de recibir todas las personas que querían visitarlo y que querían escuchar acerca de Jesús. Pues ese era Pablo. Filemón, quien fue la persona a quien se le escribe esta carta, menciona que él fue un colaborador de Pablo, un compañero de trabajo en el ministerio de Pablo. Era muy amado por él, tenía una amistad bien close. Y menciona en la carta a Filemón que él tenía, la iglesia se reunía en su casa. Para ese tiempo, pues, no tenían, por decirlo así, edificio propio. Mayormente, la iglesia se reunía en casa de un hermano. Y él se encontraba en la ciudad de Colosas. Entonces, para tener una casa que albergara la iglesia, la congregación, pues tenía que ser un hombre pudiente. Era reconocido por su amor, por su fe y su dedicación para con el Señor y para con los hermanos. O sea que también era reconocido, ¿verdad?, por su bondad, su generosidad. Ayudaba a muchos hermanos, mucha gente. Y eso lo puede leer al principio de esta carta. Él tenía todo esto, pero también él tenía un esclavo. Dice, pero ¿cómo es posible que un creyente tenía un esclavo? Entonces estamos hablando de aquellos tiempos donde la esclavitud era legal y era permitida, esos tiempos de Roma. Básicamente,
por decirlo así, si vamos a la ciudad de Roma, como 2/3 partes de la ciudad eran esclavos. Entonces muchos se volvían esclavos básicamente por necesidad. Tenían hambre, no tenían con qué sufragar sus gastos y, por decirlo así, se vendían como esclavos. Se vendían como esclavos y hasta sus hijos. Y la situación llegó a tal punto de que hasta 2/3 partes de Roma, la población, eran esclavos. Pues, y hasta Filemón llegó a ser propietario, tenía un esclavo bajo su mando. El propósito de esta carta, el propósito por el cual Pablo le escribe esta carta a Filemón, fue para interceder por ese esclavo. Por ese esclavo que había salido fugitivo. Se le había escapado a Filemón. ¿Por qué razón se habría escapado? Pero la cuestión fue que Pablo intercede por él. Y como pudieron ver en el verso que les leí, Pablo menciona a Filemón que te pido por mi hijo, lo llama a su hijo, Onésimo. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea que hubo un cambio, una transformación. Y podemos entender de que Onésimo se encontró con Cristo, se encontró con la gracia de Dios y fue transformado. Era inútil y ahora es útil. Santo, gloria. Aleluya. Dale gloria a Dios. Eso es. Aleluya. Pero ¿cómo es eso de que había sido inútil? ¿Tú sabes lo que le digan a uno? Pero es un inútil, pero es un inservible, no sirve para nada. ¿Cómo era la vida de Onésimo antes? Note, esa pequeña carta tiene una historia detrás, una gran historia detrás. Como tú estás leyendo una parte nada más de esa historia, pero hay una historia detrás por la cual se escribe esa carta. La vida de Onésimo, antes de encontrarse con Cristo, se resume con eso, que en otro tiempo, en aquel tiempo, era inútil. ¿Qué quería decir eso? De que había sido inútil. Con esa palabra estaba describiendo la pasada conducta de Onésimo. Era descriptivo de una persona irresponsable, vago, negligente, resentido y rebelde. Era todo lo que era Onésimo. Pues por eso descriptivo. Era un inútil, era rebelde, no seguía instrucciones. Le decías cosas y no lo hacía, no importa. Y eso, por ejemplo, lo puedes comparar con lo que dice en Mateo, capítulo 25, de la parábola de los talentos. Usted sabe que en esa parábola el Señor le dio los talentos a 3 de sus siervos. 5 para uno, 2 para otro y 1 para el último. Y el 5 hizo los negocios y regresó con 5 más. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A veces buscamos como que, wow, si yo haría más, quiero hacer más, quiero excederme. Pero el Señor lo más que le interesa es que tú seas fiel, que permanezcas. Por eso la palabra que la pastora se lo leyó,
el que permanezca firme hasta el fin. Usted puede hacer de todo, pero lo que el Señor más le interesa es que tú seas fiel, que permanezcas firme, aunque los demás abandonen, aunque los demás traicionen, que tú seas fiel con lo que se entregó, con el que, ¿verdad?, recibió los 5, buen siervo fiel. Con el que devolvió 2, se le entregó 2 y devolvió 2, también el Señor lo felicitó, buen siervo y fiel. Pero con el que recibió 1, cogió y enterró el talento. Y el Señor lo llama a cuenta, pero él pegó a excusarse. Le dice: Señor, yo sé que tú eres bien exigente, yo sé que tú demandas mucho, por eso que yo tuve miedo y lo escondí. Y aquí está lo que tú me diste. Pensando que podía salirse así de su responsabilidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Porque se te dio una responsabilidad. Y el Señor le dice en otras palabras: tú sabías que yo era un Señor exigente. Pues mira, lo menos que tú pudiste haber hecho es depositar mi dinero en el banco. Lo menos, ponerlo en el banco, para que yo lo recibiera con intereses. Lo menos, pero ni eso. Y lo entregó. Pero el Señor le dice: siervo malo y negligente. Dice al siervo inútil, échalo fuera a las tinieblas. Pues de cierta manera Onésimo tenía ese carácter, era negligente, era rebelde, y hasta el punto que se escapó de la casa de su amo. Pero muy probablemente, leyendo esa carta, quizás le había hecho un daño, quizás le haya hasta robado, y por eso se había ido a la huida. Entonces, este esclavo Onésimo se va a la huida hacia Roma, buscando mezclarse entre la gente, como Roma era muy poblado. Y a veces lo buscamos esconder de esa manera, mezclándonos entre la gente, para que no me cojan, para que no me sorprendan. Y así había hecho Onésimo. Pero ¿qué sucede? En aquella sociedad, en la sociedad romana de aquel entonces, ser encontrado como un esclavo fugitivo tenía consecuencias muy severas. O sea, haber sido un esclavo fugitivo, la ley era fuerte. ¿Cuál era la pena por esa deserción? Por abandonar a su amo. Normalmente, mi hermano, el castigo para el esclavo fugitivo era la crucifixión. Crucificado y dejaban el cuerpo ahí. Eso es lo que esperaba el esclavo fugitivo. Y eso era lo que normalmente pasaba. Por ejemplo, había ocurrido como 70 años antes de Cristo una revuelta de esclavos. Para aquellos tiempos, el que dirigía esa revuelta era un gladiador llamado Espartaco, o más reconocido como Spartacus. No sé si han visto esa serie, o no, yo no la he visto, pero me puse a indagar de esa historia. Y esa era como la tercera revuelta de esclavos y la más exitosa, por decirlo así.
Y ese gladiador, que los gladiadores sabemos que eran esclavos, Spartacus, su plan era escaparse. O sea, tenía su grupito y cogieron y se escaparon. Pero al escaparse, los soldados se habían dado cuenta de su plan y cogieron y le hicieron la guerra. Pero ese grupo de gladiadores, ese grupo de esclavos, lograron vencerlo, lograron batallar con ellos. Y se fueron agrupando más y más, y fueron hasta decenas de miles, y se unieron. Pero, al fin y al cabo, a Spartacus, por decirlo así, lo entrampillaron. Hicieron un muro, y no podía escapar hacia el mar, y ahí fue que terminó esa revuelta. Y como castigo, los 6,000 esclavos que sobrevivieron a esa revuelta, a todos ellos los crucificaron. Todos ellos los crucificaron y dejaron los cuerpos ahí guindados. Como, por decirlo así, para meter miedo, temor, a que no haya otra revuelta y que ningún esclavo volviera a escaparse. Eso era lo que normalmente pasaba. Pero, si su amo no era tan severo y encontró que el esclavo se había escapado y lo logró atrapar de vuelta, lo que hacían era, le marcaba con la frente, en la frente. Le marcaban FF en la frente con un hierro. Y la letra FF significa fugitivo. Y tendría que tener esa marca por el resto de su vida. Eso era si el amo le cogiera pena y decidiera no matarlo. Fugitivo y cualquiera que lo viera, ese era el que era fugitivo. A eso era lo que se exponía Onésimo, al escaparse, al ser un esclavo fugitivo. Pero, mientras Onésimo estaba en Roma, mientras Onésimo buscaba mezclarse entre la gente para que no se diera de cuenta que era fugitivo, la Biblia no dice cómo, pero en una se pudo encontrar con Pablo. A lo mejor lo escuchó predicando mientras estaba en esa casa y decidió entrar. Y Pablo no lo recibió como, usted está el fugitivo. No, lo recibió como hijo. Lo recibió como hijo. Dice que Pablo lo engendró en sus prisiones. Lo parió para Cristo. Parece que no era fácil. Ese Onésimo tenía un carácter difícil. Hoy dice lo engendró, lo parió, lo empujó en oración, en discipulado, hasta que fue formado en un discípulo de Cristo, en un seguidor, en un hijo de Dios. Aleluya. Entonces, como le había dicho, no sabemos la manera en que Onésimo haya encontrado a Pablo. Y quizás paró a la casa de Pablo buscando refugio. Pero Pablo lo acoge como hijo, lo discipula en el Evangelio y desea que sirva al Señor como su colaborador. Entonces, en ese discipulado, en esa enseñanza, quizás ahí se diera la confesión de Onésimo. Mira,
tengo que confesar algo, Pablo. Yo soy un fugitivo. Yo era esclavo de Filemón. ¿Oh? Sí. Yo escapé. Y pues, entonces eso, pues aquí estoy. Ahí Onésimo, por haber confesado, de haber sido ese esclavo que Filemón había tenido. Y Pablo, viendo las cosas desde otra perspectiva, le dice, esto tiene que ser de parte de Dios, porque tú te escapaste, ¿verdad? Pero Filemón, ese es amigo mío, y él le sirve al Señor ahora. Él le sirve al Señor ahora. Él es mi colaborador. Pero lo que sucede es lo siguiente. Al Pablo enterarse de eso, Pablo sabe que responsablemente tendría que enviar a Onésimo de vuelta a su amo Filemón, apelando a la gracia que comparten en el Evangelio para que Filemón lo reciba como hermano y dé su consentimiento de que él vaya a servir junto a Pablo. Y ahí viene lo que le había leído al principio. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Santo, gloria, vive. Y ahí Pablo le dice a Filemón, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Porque él no es cualquier persona ahora. Amén. Ahora él es como si fuera mi hijo. Más adelante en esta carta, Pablo dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Santo, gloria. Para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Aleluya. Pablo sabía que esto no era fácil, de que Onésimo se había escapado de Filemón, que le haya sido tan desobediente, tan rebelde, quizás le haya hasta robado. Por eso Pablo le escribe esta carta, lo envía y lo envía junto con esta carta, para suavizar la cosa, para que el encuentro sea más amoroso, porque a eso era lo que se oponía a Onésimo, ser marcado. Onésimo ya tendría una nueva vida en Cristo, pero era importante que ya no fuera más un fugitivo, que ya no huyera más de su pasado. Y ese es el punto de esta carta. Pablo quería que Onésimo se quedara con él, pero había un pasado que arreglar. Había una relación rota que había que reparar. Había una responsabilidad que había que cumplir. Que ya no huyera más de su responsabilidad. Que no huyera más de reparar, de reconciliar. Vamos a tener nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Y el Señor borra nuestros pecados. Y
y los arroja al fondo del mar. Él mismo no se recuerda más de nuestros pecados. Pero las consecuencias pueden estar. Y si hemos hecho daño a alguien, nuestro deber como nueva criatura en Cristo es buscar, mientras esté en nuestro poder, buscar reparar ese daño. Y no huir de nuestra responsabilidad. Santo, gloria. No huir de lo que nos toca hacer. Enmendar nuestro pasado. No podemos ser fugitivos. No huyas de tu responsabilidad. Dentro de la situación social, Pablo vio necesario enviar a Onésimo de vuelta a su amo Filemón. Porque también dentro de la ley romana en ese entonces, retener un esclavo, también eso era ilegal. Y podía ser castigado severamente también. Y también se vería mal delante de Onésimo, como yo era compañero, esconder a Onésimo. Porque Pablo responsablemente lo regresa de vuelta. Y Pablo dice, te lo envío de vuelta un siervo útil y un siervo obediente. Pablo dice, ya no es como antes. Nosotros no podemos ser como antes. Tiene que haber un cambio. Si usted de verdad encontró a Cristo, tiene que haber un cambio Santo, en su carácter. No, usted no puede ser reconocido como el rebelde, como el irresponsable, como el que huye, como el fugitivo. Tenemos que ser útiles para el Señor. Gloria a Dios. Sí. Pablo dice eso acerca de Onésimo, te lo envío de vuelta, ahora es útil. Pero también menciona que te lo devuelvo ahora como un hermano en Cristo. Ya no como esclavo, Amén. ahora es como un hermano. Santo, gloria. Ya no es como una propiedad, un objeto. Ahora un hermano igual que tú. En Colosenses y Efesios, que fueron las cartas que también Pablo escribió en ese tiempo, habla de nuestros deberes sociales, de nuestra responsabilidad en Cristo, responsabilidad de esposo y esposa, padres y hijos, amos y esclavos. Entonces, la palabra no está de acuerdo con la esclavitud, pero en ese tiempo tampoco era sabio como que quitarlo de a la cañona, quitarlo de cantazo, porque eso iba a crear un caos en la sociedad. Que a través de la influencia del Evangelio, ese espíritu de esclavitud que estaba en la sociedad fue roto. ¿Cómo? Pablo le dice a los esclavos, ustedes no sirvan al ojo, ustedes no sirvan al hombre, ustedes sirven al Señor. Y los esclavos que están en Cristo van a ser los esclavos más obedientes, van a ser los que más trabajan, porque no están trabajando para que los vean, están trabajando para el Señor. Y de la misma manera debe ser en nuestra área laboral. Tenemos que trabajar con excelencia. No para que nos paguen más, no para que el jefe nos vea. Lo hacemos con excelencia porque lo hacemos para el Señor. Porque es lo que nos caracteriza como creyentes, como cristianos. Pero a los amos le dice, dejen de amenazarlos, dejen de tratarlos mal, porque ¿saben qué? El Señor no hace acepción de personas.
tanto ustedes como ellos tienen el mismo amo en los cielos. Y así, Pablo le fue cambiando la perspectiva, la mentalidad, de que aquí todos somos iguales, de que unos no son más grandes que otros, cada cual tiene un rol, pero todos respondemos al mismo Dios. So que no tratemos a los demás como inferiores. Y Pablo habla de la responsabilidad de los padres, los hijos, esposos y esposas. Mira, tengo que decir esto. Sabemos que hay una guerra de Israel e Irán y ahora se metió a Estados Unidos. Pero usted no puede tener la misma guerra en su casa. O sea, la guerra en su casa es peor que la que está afuera, de los bombardeos eso. Hagámosle caso a una palabra. No se ponga el sol sobre su enojo. Resuelva sus diferencias. No estén como perros y gatos. Nos tiene que caracterizar el amor y el temor a Cristo. Habla de los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres como al Señor. Y también a los padres les habla. No exasperen a sus hijos. Oye, no puede ser palo todo el tiempo. Por eso quizás su hijo no le confía a ustedes sus inquietudes. Porque cada cosa que hace lo regaña, cada cosa, y esa responsabilidad afectiva, porque es su responsabilidad de estar ahí, de apoyarlo, de celebrar sus logros, de estar presente. No huya de su responsabilidad, padre. Es su responsabilidad afectiva, de generar confianza. La disciplina tiene que estar, sí, pero no puede ser palo todo el tiempo. No exasperen a sus hijos, dice la palabra. No huyas de tu responsabilidad. Y como lo había mencionado, no huyas de tu pasado. No huyas de perdonar. A veces queremos evitar eso. No, Señor, que no lo voy a perdonar, que no lo voy a perdonar. Pero en ese encuentro entre Onésimo y Filemón tenía que haber perdón. Tenía que haber una reconciliación. No huyas de pedir perdón. Si es usted que tiene que pedir perdón. Si es usted que había hecho el daño. Porque Pablo aquí mismo en Filemón dice más adelante, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Santo, gloria. Si te ha perjudicado o te debe algo, Ponlo a mi cuenta. cárgalo a mi cuenta. Santo, gloria. Pablo dice, yo respondo, pero recíbelo, perdónalo. Onésimo va a dar cara también y va a pedir perdón. Pero si él está dañado, ponlo a mi cuenta. Y cuando estamos dispuestos a reconciliar, cuando estamos dispuestos, el Señor se mete. Claro, amén. Y suaviza la cosa. Y eso me recuerda, estaba leyendo anoche la historia de cuando Jacob regresó a la tierra de Canaán, luego de él se había ido a la tierra de Aram, se había escapado, que si recuerdan bien, Jacob le había quitado la primogenitura a Esaú, lo engañó, le robó la primogenitura y se fue y se escapó y estaba en casa de Labán, hizo su vida,
Se casó con Lea y Raquel, los 12 hijos, pero entonces le tocaba volver. Y Jacob lo único que estaba pensando es, ay, Esaú se va a recordar todo lo que yo le hice y me va a matar. Ay, Dios mío, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Ok, le voy a enviar un montón de bueyes, un montón de ovejas, de camellos, de regalos. Y le voy a enviar otro bonche más. Si no le gustó ese, le envío otro bonche más. Para ir suavizando, para ir apaciguándolo. Y Jacob, que había visto la mano de Dios, que había soñado, que Dios le había hablado, que mira, esta tierra va a ser tuya, Canaán, esta es la tierra que yo te doy por heredad. Estaba teniendo miedo de que Esaú viniera y lo matara, recordando todo el mal que le había hecho Esaú, su hermano. Note que Jacob era el llamado, era el escogido por Dios, pero quería obtener la bendición por otros medios, suplantando a su hermano. Y Dios lo tuvo que corregir. Pero, ¿qué sucedió? Jacob pensando en eso, yendo de camino y planificando y todo eso, y llegó el momento que vio a Esaú de lejos. Dijo, ay, te vas a humillarme, me jodillo, envió mi oveja de regalo. Pero Esaú tan pronto lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Lo abrazó y lo besó. Y lloraron. Dios había sanado el corazón de Esaú. Y eso era el tiempo para ellos reconciliarse. Y Jacob decía, toma estos regalos, toma todo esto. Y Esaú dice, yo tengo todo suficiente. No necesito nada. Solamente te quería ver a ti. Esa es una historia de reconciliación hermosa. Santo, gloria. Es la palabra. Y así mismo, Onésimo y Filemón tenían que reconciliarse, pero teniendo una nueva relación, no esclavo y amo, sino como hermanos, como compañeros en el Evangelio. Y como le había dicho, esto quizás no era fácil. Por eso es que Pablo escribe esta carta. Le aconsejo que la lea y vea todo ese drama, toda esa historia delante de sus ojos. Pudo haber sido difícil para Onésimo volver y para Filemón aceptarlo y perdonarlo, ¿verdad? Quizás recordando todo el mal que le había hecho, lo rebelde que era, lo problemático. Pero ya Onésimo había cambiado. Era el tiempo de reconciliar. No huyas de tu responsabilidad. No huyas del pasado. Tienes que reparar. Pero tampoco huyas de Dios. Esta historia también es una ilustración perfecta de la salvación. Nosotros éramos como aquel siervo inútil, andando fugitivo por el mundo, huyendo de las cosas de Dios. Pero cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con Jesús y lo recibimos, Él nos salva, paga toda nuestra deuda y nos presenta ante Dios como siervos útiles y como hijos amados. Amén. Entonces nosotros lo podemos ver reflejado en Onésimo. Éramos inútiles ante Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos recibió como quiera. Y nos rescató y nos salvó para hacernos útiles para su obra. Nuestro propósito no es solamente recibir. Dios nos salva también para dar. Que de la gracia que Él nos dio, también que nosotros demos. Que sirvamos en la iglesia,
que le sirvamos a otro afuera. Porque para eso Él nos hizo. Aleluya. Y ahora, luego de todo ese apelo de Pablo a Filemón por Onésimo, ¿qué habrá sucedido después? Filemón de verdad lo había recibido, de verdad lo había perdonado. La misma carta no lo dice, pero podemos ver en la misma carta que Pablo conocía a Filemón, lo conocía muy bien y confiaba de que hará mucho más de lo que le estaba pidiendo. Le dice aquí, si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. O sea, en otras palabras, si Onésimo quizás te debe, pero tú también debías. Reconforta mi corazón en el Señor, en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Y el Señor, al darnos esta palabra, también está poniendo su confianza en nuestra obediencia a Él. Gloria a Dios. De no rehuir de nuestro pasado. Si tenemos que reparar, si tenemos que perdonar o pedir perdón. Y tampoco de huir de nuestra responsabilidad y de nuestro llamado. También el hecho de que tengamos esta carta en nuestras Biblias es evidencia de que Onésimo y Filemón hicieron lo correcto. Entonces me imagino que después de la reconciliación, Onésimo decidiera, esta historia la tiene que saber más gente. Y ahí reproducieron esta carta hasta que llegara a nuestra Biblia. Una carta tan personal. Hay unos escritos que se escribieron entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, que mencionan que Filemón emanciparía a Onésimo, que le dio su libertad. Ya no era esclavo y oficialmente le dio su libertad. Eso está en los escritos de los cánones apostólicos. Eso fueron escritos del siglo V. Y según otros escritos, mencionan que Onésimo llegó a ser obispo de Berea. O sea, llegó a crecer, a seguir madurando el evangelio hasta que llegó a ser pastor. Mira qué hermoso, de ser un inútil, de ser rebelde, ahora está liderando a otro. Y se convirtió hasta en obispo. Dice que llegó a ser obispo en Berea y posiblemente también en Éfeso, que hay unos escritos también que lo mencionan. Nadie está tan lejos de Dios. Nadie está tan perdido para ser restaurado, para ser cambiado. Si nos disponemos, nos dejamos trabajar, nos disponemos en las manos del alfarero, Él hace la obra, Él nos cambia y nos transforma. Pero tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesta. Tú puedes hacer la diferencia en esta generación, así como lo hizo Onésimo. Onésimo lo que tenía era que someterse. Se sometió otra vez a su amo y ahí fue libre. Él no se rebeló como Espartaco. Él no causó una revolución como Espartaco causó una revolución de amor, de obediencia. Y dice la historia también que muchos esclavos fueron libres por causa del evangelio, porque cuando los amos comenzaron a convertirse a Cristo, pensaron como que yo no puedo llamarlo más esclavo, si es mi hermano en Cristo también. Y comenzaron a liberarlo. No levantaron un puño,
No rompieron casa ni ventana. Se sometieron. Y así fueron liberados. Muchos. Y así fue liberado Onésimo. Esta carta breve de Pablo nos muestra la preciosa historia de Onésimo, que de ser inútil pasó a ser útil para la gloria de Dios. Amén. Cuando dejó de ser un fugitivo. Voy a sacar. Que usted no tenga esa F, espiritualmente hablando, marcada en su frente. Que usted no sea más un fugitivo. Esa marca el Señor la quita. Santo. Cuando usted decida no huir más. O usted decida no huir más de su llamado. De que Dios le está llamando. Sea para acercarse a Él, para reconciliarte con Dios. Sea para reconciliarte con quien tenga que reconciliar. De perdonar o de pedir perdón. Y así él tuvo nueva vida en Cristo y caminó en la libertad y el llamado que Cristo le había dado. Hasta que llegó a ser ese gran siervo de Dios que fue reflejado en esos escritos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gracias al Señor. Gracias al Señor. Usted tiene como esa asignación leer la carta a Filemón. Esa preciosa historia. Pero les pregunto en esta mañana, ¿estás tú como fugitivo ahora mismo? ¿Estás fugitivo de tu responsabilidad? ¿De tu responsabilidad en tu casa? ¿De tu responsabilidad en el ministerio? ¿Estás fugitivo de tu llamado? Le andas huyendo a tu llamado y Dios sabe, y tú sabes que Dios te ha llamado para eso, pero te sigues huyendo. ¿O andas fugitivo de tu pasado al no perdonar y sanar? ¿O le habías ocasionado un daño a alguien y huyes de pedir perdón y de reparar aquello? No seas más fugitivo de ese pasado. Sana de ese pasado. ¿O andas fugitivo por el mundo, Santo. huyendo de la presencia de Dios? Pero ¿sabes qué? El Señor te está esperando. Gloria El a Señor te Dios. está esperando. Sea que estás huyendo de tu responsabilidad, Vive. sea que Gloria estás a Dios. huyendo de tu pasado, el Señor te Poder en está su nombre. esperando en esta mañana Hay poder en Jesús. Amén, aleluya. para reparar aquello que haya que reparar. Sí, Señor. Pero tiene que estar dispuesto. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Y hago el llamado de nuevo. Hago el llamado. Si andas fugitivo del mundo, si andas fugitivo de la presencia de Dios, si andas lejos de Dios, esta es la mañana de reconciliarte con Él. Santo, gloria. Ese es el primer llamado. El Señor les tiene en esta noche, esta mañana. Amén. Aleluya, hay poder en su Cristo te nombre. está esperando. Si eres tú, puedes pasar al frente. Aleluya. Hay poder en Gracias, Jesús. Señor.
Y el segundo llamado es que si estás huyendo, si sabes que eres fugitivo de tu responsabilidad, si sabes que eres fugitivo de tu llamado, el Señor quiere recibirte, quiere restaurarte y quiere darte una nueva visión, una nueva perspectiva para que le seas útil, para que no huyas más y enfrentes lo que tengas que enfrentar.